Bienvenidos amigos a otro nuevo video más de Neurofelicidad. En esta ocasión tenemos otra vez la dicha de tener a Laura Garza. ¿Cómo estás, Lau? Ay, Bienvenida. muy contenta otra vez tan rápido de volvernos a ver. La verdad es que muy agradecida. Amigos, vean el video anterior que realizamos con Laura Garza para que vayamos entrando en el tema que en este video vamos a tocar. El video anterior también fue muy enriquecedor, entonces para que también vean su trayectoria, su gran trayectoria laboral, su desarrollo y toda esta parte del gran ser humano que es Laura Garza. Entonces, Lau, como te comentaba, en el video pasado, la verdad es que hay muchos temas que quisiera yo pues también tratar y abundar en ellos. Y en este sentido, si nos pudieras platicar, en el video pasado comentábamos algo de tu trabajo en Estados Unidos, en las cárceles de máxima seguridad. Entonces, si nos pudieras empezar ahí a comentar el tema, por favor. Sí, cómo no. Fíjate que hace como, yo creo que son como 4 años, me preguntaron si quería yo, tenía yo así como la idea, no sé por qué, tal vez estaba yo mirando al futuro, no tengo idea. El caso es que siempre tenía yo ganas de ir a la cárcel. Ok, No a vivir en la cárcel, pero a ir a trabajar en la cárcel. Y de pronto me preguntan que el trabajo que hago con The Work, estaban solicitando personas que hablaran en inglés y en español, ok. y que si quería yo ir. Y yo dije, va, ¿no? Y entonces, pues nada más para calar ahí el asunto, pues dije, bueno, 10 días, ¿no? 10 días. Y ahí voy, ¿no? Lo curioso fue que estaba yo con mucha ilusión, estaba yo encantada, fascinada, me decían, ¿no te da miedo? Ay, no, pero ¿por qué? ¿No? Y, y quiero comentarles cómo trabaja el pensamiento, ¿no? Un poquito antes de que yo fuera para allá, me habla una persona que estaba apoyando a Byron Katie en este tema, y me dice, Byron me dice, que por favor tengas mucho cuidado, hay restricciones grandes en la Ok. cárcel. No puedes recibir nada de ellos, no les puedes dar absolutamente nada y no los toques, pero para nada, porque si caes en pues alguna falta de reglas, nos quitan el programa. Ahí entré en pánico. Entonces la mente empezó, ya me acuerdo que venía yo manejando, y entonces empecé nada más a imaginarme lo que pasaría si caigo en una falta y se cae el programa, ¿no? Y entonces Ok. empecé a pensar, híjole, la Byron me va a detestar, me van a correr, voy a ser una persona no grata, me van a quitar la visa, o sea, y me acuerdo que empecé a llorar hasta que de pronto dije, a ver, para. Si estás sintiendo todo esto, es porque hay una parte de tu cuerpo que te está diciendo no es verdad lo que te está pasando. Cuando nos angustiamos mucho, es porque el cuerpo nos está diciendo, no has investigado eso, no estás del todo segura, pero la mente lo cree. Y entonces le hablé a mi cuñado, que es un encanto, que también sabe de The Work, que conoce a la Byron, y me dice, a ver, es bien fácil. ¿Cuáles son las reglas de la cárcel? Pues estas. Pues entonces no las incumplas, o sea, cúmplelas y todo va a estar bien. Yo, pues sí, ¿verdad? El caso es que llego yo a la cárcel y pues es así como, yo dije, ay, a ver cómo me va, ¿no? Y entonces llego con ellos, me presento y eran como unos 25 más o menos. Eh, yo pensé que iba a ser difícil y fue muy fácil. O sea, y creo que es fácil porque he cuestionado mis pensamientos. O sea, si yo llego ahí en defensa o en miedo, el ser humano percibe el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, pues llegué, me presenté y lo primero que me acuerdo que les dije fue que era un honor estar con ellos,
porque sabiendo cómo son las condiciones de la cárcel y que estos hombres sean tan valientes de acudir a un programa y ser vulnerables, pues para mí es admirable, ¿no? Entonces, les hablé de lo que era la vulnerabilidad, entonces les preguntaba, ¿qué es la vulnerabilidad? Y entonces ser débil, ¿no? Me decían, ser vulnerable es ser débil, que te hagan pedazos. Y entonces les dije, miren, la vulnerabilidad, para ser vulnerable se requiere de mucho coraje, ¿no? Coraje, no el coraje de ser valiente. Courage en inglés es valentía, es coraje, y viene de corazón en francés. Entonces se tiene que abrir el corazón y mostrar quién soy sin ninguna garantía, ¿no? Y entonces les decía, ¿qué pasa cuando ustedes piensan que si son vulnerables, los van a hacer pedazos o los van a lastimar? Entonces empiezan a formar una imagen de dureza, de que conmigo no te metes, entonces pues vean cuántos tatuajes tienen, ¿no? Y cómo están fuertotes, grandotes, ¿no? Con caras serias, ¿no? Y aquí, si nosotros, incluyéndome a mí, no somos vulnerables, esto no va a funcionar. Entonces, vamos a hacer algo para que se sientan cómodos. Entonces, les pedí que se comprometieran a guardar confidencialidad, ¿no? Okay. Que lo que pasaba ahí se quedaba ahí. Inclusive afuera entre ellos no podrían platicar lo que está pasando adentro. Y todos se comprometieron. Y entonces, creo que para mí lo más fácil es ser vulnerable yo con ellos y hablar desde también mis miedos, desde mis enojos, desde mis heridas, ¿no? Y entonces se hace una dinámica muy hermosa porque cuando ven que yo estoy con ellos y les hablo de mis dramas personales, a lo que he sobrevivido, entonces ellos se abren muy fácilmente, ¿no? Y The Work es fascinante porque los regresa a ellos mismos y empiezan a hacer contacto con realmente quiénes son, ¿no? Entonces, es precioso porque de pronto, cuando empiezan a ellos a contar su historia de dolor, hay una conexión impresionante entre todos ellos. Ver a esos hombres que pues están ahí a cadena perpetua, ¿no? Que de pronto que cometieron pues unos crímenes muy duros, muy fuertes, y verlos que el ojito se les estrella, que se paran y se abrazan, que al abrir uno se abre otro. Es de lo más hermoso que he visto, ¿no? Y tengo muchos grupos, ¿no? Hay grupos en donde hay unos que están preparándose para ser facilitadores de The Work. Se hace en inglés y en español y es muy chistoso porque de pronto pues me sale lo latina, ¿no? Entonces, se mueren de la risa porque pues de pronto no me sale, pues yo digo groserías, soy bien, bien grosera, ¿no? Entonces se mueren de la risa porque luego me salen en español, ¿no? Y entonces hay una comunicación muy bonita entre nosotros. Hay otros grupos que nada más van a hacer The Work. Y también tengo es muy curioso porque hay unos que son los latinos, Okay.
hay otros que son los americanos, hay otros que son una mezcla, hay unos que no son eh, o sea, no están o sea, yo voy a dos cárceles, una que no es de alta seguridad y otra que es de máxima seguridad. Entonces, y hay otros que es una sección que es aparte, en donde ahí están los sex offenders, que son los delincuentes por sexualidad, ¿no? Los abusadores de niños, los violadores, etcétera, etcétera. Están también en esa sección los que fueron miembros de pandillas y que en determinado momento se salieron de las pandillas o que denunciaron a otros. Básicamente, están en ese lugar porque si están en la otra cárcel, se los echan, los matan. Okay. ¿No? Entonces, y quiero confesarles que los que más quiero y mis más consentidos son esos y los de máxima seguridad. No porque los otros no tengan valor, pero se entregan de una manera pero impresionante, impresionante. Entonces, al estar trabajando con ellos, la primera vez, como te decía, fui 10 días, Ajá. Salí tan fascinada, yo ya no me quería ir, o sea, estaba yo encantada. Y las veces que he regresado ha sido por un mes. La manera como ellos trabajan es, ya no les queda de otra. Yo lo que veo es que al estar encerrados ellos ahí, y no poder salir, posiblemente en 20 años, 25, 30, 40 años, muchos de ellos dicen, se orillan a ver qué hay bueno, ¿no? Entonces, entran a sus programas, hay muchos programas, pero es fascinante ver cómo me han comentado las autoridades a través de la persona que me invitó, que es una médico que está ahí con ellos, que es encantadora, que me dice que el programa que más sirve es The Work y que están muy impactados las personas, los oficiales de ahí, porque varios de ellos que no tenían cómo salir, están saliendo en libertad condicionada. Entonces, en 4 años que yo he estado ahí con ellos, han salido como 25 ya con libertad condicional. Entonces, ¿qué me reportan ellos? Ellos me dicen que habían estado muy resentidos, sobre todo con los guardias. Obviamente, pues las condiciones son difíciles. Sin embargo, estar en una cárcel en California, pues es de las cárceles en Estados Unidos las que mejores condiciones tiene. Okay. Pero, pues viven siempre con su pareja, con una pareja, luego tienen encierros, etcétera, etcétera. Pero me dicen, híjole, es que yo no sé qué me está pasando, que ya no estoy reaccionando en contra de los guardias, ya no me tomo las cosas personales. Varios me han dicho que inclusive han podido enmendar con sus familiares, que ha cambiado muchos están casados, ¿no? Y que ha cambiado mucho la dinámica familiar entre ellos. Muchos ayudan a sus compañeros a hacer the work. Y luego es divino porque con esta restricción que yo tengo de que no los puedo tocar, ¿no? Yo soy muy de abrazar y de dar besos y todo, ¿no? Entonces,
me dan ganas de verdad de abrazarlos y sobre todo cada vez que regreso, que digo, ay, qué ganas de abrazarlos, ¿no? Pero bueno, necesitamos tomar distancia. Y inclusive me han comentado que su vida en la cárcel es mucho más fácil de llevar, que ha surgido un gran compañerismo entre ellos, ya no se enferman tanto, ya no hay reacciones, inclusive han empezado a sentir más amigabilidad de parte de los guardias o del personal. Y son divinos porque cuando yo me voy, una vez creo que él es el que más cariño le tengo. Él es una persona, es un negro él, como en sus 60 años, es un líder nato, pero increíble, ¿no? Y lleva las sesiones impecablemente, ¿no? Es muy estricto con ellos. Tengo la impresión de que tiene instrucción o de marine o de soldado, porque es Okay. muy disciplinado. Y me los trae al raca-raca, si no cumplen los saca, y entonces cuando yo ya voy a terminar, les digo que hagan una hoja de trabajo juzgándome a mí lo que no les gustó, ¿no? Y entonces se para muy serio y me dice, Miss Garza, tengo una hoja de trabajo en contra de usted. Y yo, ok. Y entonces me dice, estoy muy enojado contigo porque te vas. Yo quiero que te quedes. Tú deberías de decirle a tu esposo que le agradeces mucho, pero que te vas a quedar un año con nosotros. Entonces me dice, quiero secuestrarte. Entonces, ay, no sabes cómo me hizo llorar. O sea, fue de los reconocimientos más bonitos que he sentido, realmente, ¿no? Entonces, y cada uno me va dando su retroalimentación y lo que hice para ellos, lo que significa este trabajo. Y si este trabajo funciona para ellos, pues ¿cómo no va a funcionar para los demás? Y entonces muchos de ellos me dicen, híjole, es que ahora veo lo que tú dices, que mi historia de dolor, porque hay unas historias Sí. que dices, puta, de verdad, puta madre, ¿cómo no van a reaccionar así? Sí, claro. Si toda su vida fue violencia, fue abuso, fue negligencia, fue miedo, ¿no? Entonces me dicen, híjole, es que si yo hubiera tenido esto, estoy seguro que no hubiera yo cometido ningún. Hubiera estado mucho más claro, ¿no? Y entonces, pero me dicen, pero The Word nos sacó de la peor prisión, que es la prisión de nuestras mentes, de estar atormentado con lo que nos hicieron los demás, con nuestras condiciones, con nosotros mismos, ¿no? Y yo lo que les digo es que si lo ven para atrás, yo los llevo a que miren un momento antes de cometer su crimen, si con la historia de dolor que tenían, la circunstancia en ese segundo que estaban viviendo y lo que estaban pensando, si lo podrían haber hecho diferente. Y todos me dicen, no lo podríamos haber hecho diferente. Ahora sí. Ok. Sabemos distinto, ¿no? Entonces,
Pero ahora, ya con esto que sabemos, sí podemos hacer una diferencia. Y yo les digo que yo creo que parte del propósito o el propósito de nuestras vidas es amarnos sin condiciones, ¿no? Es porque, fíjate, Ale, nadie en nuestra vida, en nuestro mundo, por más cercano que sea, sabe cómo estoy sintiendo, lo que estoy necesitando, lo que me duele y a lo que yo he sobrevivido a pesar de lo que sea. Nadie sabe eso, nadie lo sabe. Entonces, cuando empezamos a hacer the work o cualquier otro método que nos lleve a interiorizar, la única que sabe cuánto duele esto soy yo, o cuánto terror me da esto soy yo. Si a pesar de eso yo me digo, pues no seas tonta, no te debería de doler, ya párale, pues es una agresión tremenda. Entonces, si yo estoy viviendo una circunstancia, ¿no? Y empiezo a juzgarme, a regañarme, a culparme de que yo no debería de sentir miedo, de que yo no debería de enojarme, de que yo no debería de estar triste, de que yo debería de ser una persona más gentil. Entonces, lo que estoy viviendo se suma a la negligencia o al maltrato que yo me estoy dando, porque me estoy condicionando, ¿no? Exacto. Y entonces es como condicionarme el amor, de decir hasta que me voy a amar, hasta que no me enoje, hasta que no me decepcione, hasta que haga todo perfecto, hasta que sea yo exitosa, hasta que sea amorosa, hasta que sea libre, ¿no? Y eso genera mucho más dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo me estoy condicionando el amor, entonces, obviamente se lo voy a condicionar a los demás y les voy a exigir lo mismo que yo me exijo. Claro. Y eso no es posible. Entonces, fíjense, hace 2000 años un hombre maravilloso, un maestrazo, nos dijo, ama a tu prójimo como, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Y siempre lo hemos hecho. Si me detesto, te detesto. Si me siento miserable, te voy a hacer sentir miserable. Si yo me siento culpable, te voy a hacer sentir culpable. Pero si yo me amo, también te amo. Por ejemplo, yo adoro a estos hombres, pero no condono lo que hicieron. Okay. Eso no lo aplaudo. Eso no lo aplaudo. Pero sí, al verlos tan vulnerables, puedo ver también su gran luz que tienen ellos, que somos esencialmente amorosos, que me está llevando el diablo, que la estoy pasando muy mal. En ese momento, yo le pregunto a mis clientes, ¿necesitas más amor ahí o menos amor? Y todos me responden lo mismo, necesito más amor. Entonces, ¿cómo te tratas? Pues pésimo. Me nulifico, me juicio, me condeno, me culpo, me castigo, me detesto. Y es lo que menos queremos. Entonces, al hacer eso, volteo al otro y es como inconscientemente decirle, por favor, ¿me puedes amar porque me estoy detestando? Por favor, ámame, porque yo no sé cómo amarme. Pero la desgracia es que todos estamos iguales. Todos estamos iguales. Entonces, en el momento en que yo estoy viviendo una situación, por ejemplo, como estamos viviendo ahora, que puede haber estrés, incomprensión, miedo, frustración, y de pronto tengo una reacción emocional, ¿no? Que me lleva a sentirme culpable. Entonces, si yo en ese momento tengo un diálogo conmigo y me digo, híjole,
no le estás pasando bien, ¿verdad? Pues no. ¿Y cómo está haciendo para ti? Pues está muy triste, o sea, no sé qué hace. Está bien que no sepas qué hacer. Y me hablo y digo, está bien sentir enojo, it's okay, ¿no? No me tiene que gustar, pero está bien sentirme asustada, está bien sentir tristeza, está bien. Y voy a amarte a pesar y sobre todo porque estás triste, porque lo que más necesitas es más amor y no menos amor. Entonces, eso también les enseño a ellos, que cuando de pronto en esta educación, Ale, nos enseñaron que sentir no es bueno, ¿no? Desde chiquitos nos enseñaron, ¿no? Entonces, si yo me acuerdo que hacía un gran berrinche, porque me frustraba y no sabía manifestar lo que me estaba frustrando, entonces mi mamá me decía, te voy a dar para que llores por una razón que valga la pena. Con provecho. Con provecho. O sea, para mi mamá, el que yo llorara no era lo suficientemente valioso, ¿no? Tendría que morirse ella para que yo llorara, o algo así, ¿no? O me llevaba a ver películas de terror y luego me regañaba porque me pasaba a su cama y que no debería de tener miedo, ¿no? Y si me enojaba me decía que las niñas bonitas no se enojaban. Entonces, cuando un niño es sometido a no sientas eso, ¿no? Empezamos a nulificar lo que sentimos. Pero no nada más es del todo con los sentimientos negativos, por llamarlos así, sino yo los llamaría los sentimientos que se sienten incómodos. Exacto. Pero cuando yo corría con mi hermana, muerta de la risa por toda la casa, chacoteando, entonces de pronto salía mi papá y ¡cállense! ¿No? O empezábamos risa y risa y risa y risa y risa en la escuela y entonces, pues castigada, ¿no? Por reírte. O cuando empiezas a crecer te dicen, híjole, es bonito enamorarse, pero no te enamores del todo, ¿eh? Porque te van a hacer pedazos. Entonces, todos nuestros sentimientos nos los reprimieron. Y entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a sentir miedo? Por ejemplo, ahorita con el COVID, o qué va a pasar, entonces no quiero sentir el miedo, no lo quiero sentir. Y lo reprimo, o no quiero sentir enojo, y lo reprimo, o lo cambio. Si tú observas qué pasa con el miedo cuando lo quieres reprimir, ¿qué pasa con él? Lo quiero reprimir, ese sentimiento empieza a crecer. Se va haciendo una olla express. Se empieza a crecer. ¿Qué pasa con la tristeza cuando no la quiero sentir? Empieza a crecer. ¿Qué pasa con el enojo cuando no quiero sentir? Pues empieza a crecer, ¿no? Si tú le dices a una persona que se empieza a enojar, no te enojes, se enojan más. No tengas miedo, no puedo evitarlo, ¿ok? Entonces, lo que yo les hago a ellos también es que aprendan otra vez a sentir. Porque si tú no sientes, entonces puedes ser capaz de lastimar a otro ser humano, porque has bloqueado tus sentimientos. Exacto. Y también los bloqueas porque no eres capaz tampoco de amar. Si tú bloqueas un sentimiento, bloqueas todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo los llevo también a que que recuerden un momento donde tuvieron mucho enojo, mucho enojo, o mucho miedo, y que traigan el miedo, y que lo sientan. Y entonces les digo, dile a tu miedo, tómame por completo. Por completo. Y entonces les digo, pregúntenle al miedo y díganle al miedo, ¿cómo te puedo servir? O al enojo. Cuando empiezan todos esos hombres a hacer ese ejercicio,
todos me reportan que cuando le dicen al miedo o al enojo, tómame, ¿en qué te puedo servir? El miedo se les va, el enojo baja. Pero lo más hermoso es que cuando se permiten, el miedo y el enojo tienen un mensaje increíble para ellos, de mucho valor, ¿no? De mucha calidad, y nunca es desagradable, o la mayoría de las veces, no puedo decir nunca, pero la mayoría de las veces jamás es desagradable o jamás es agresivo. ¿A qué vengo con esto? No sabemos amarnos sin condiciones, no sabemos escucharnos. Entonces, empiezo a cambiar. Cuando alguien se enoja mucho, Ale, y los llevo a ver qué hay detrás del miedo, la mayoría de las veces hay una enorme tristeza, que la cambiamos por enojo. Es mucho más políticamente correcto enojarse que estar triste, porque la tristeza implica ser vulnerable. El enojo no. Entonces, cuando yo hablo con mis emociones y cuando yo hablo conmigo y le digo al miedo, por ejemplo, ya no te voy a cambiar, ya no te voy a condicionar. Sé que me estás cuidando y ya te escucho. El miedo baja considerablemente, igual que el enojo, igual que la tristeza, porque ya me estoy acompañando. Exactamente. Los sentimientos son como los niños o como las personas. Yo que tengo la bendición de tener 3 nietos que son lo máximo, ¿no? Y están muy apegados a mí. Entonces, de pronto los tengo a los 3, ¿no? ¡Ávilo! Me dicen ¡Ávilo! Entonces, pues nada más le puedo poner atención a uno, ¿no? Y entonces empieza uno, ahí ¡Ávilo! Y entonces empiezo y entonces, por ejemplo, la niña, ¡Ávilo! Es que tú no me haces ¡Ávilo! Y sube. Y entonces volteo y le digo, dame chance, ahorita que termine con tu hermano, te voy a hacer caso. Pero mientras yo no le hago caso, ella sigue. Pero en el momento en que termino con el hermano y regreso con ella se calma automáticamente. Lo mismo pasa con las emociones. Si tú las escuchas y le dices, a ver, ¿qué me quieres decir? Aquí estoy para ti. Se baja. Automáticamente se baja. Entonces, esa es una manera, siempre que les digo, ¿qué vas a hacer con todo esto que has descubierto? Voy a amarle. Okay. ¿Y cómo te vas a amar? Voy a hacer ejercicio, voy a ponerme a dieta, me voy a dar un masaje, me voy a dar un baño de tina. Por lo general dicen eso. ¿Y qué más? ¿Qué? Pues nada más. Amarnos es acompañarnos. Amarnos no es condicionarnos. ¿Puedo amarme o estar dispuesta a amarme aunque no la esté pasando bien o sobre todo cuando no la estoy pasando bien? Porque cuando necesitamos mucho amor y no estamos en contacto y estamos bien encabronadas o bien entufadas y llegan y me preguntan, ¿qué tienes, Lau? ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¿No? ¿Y qué es lo que quiero en realidad? ¡Ay, abrázame! ¡Ay, dime que me quieres! Pero cuando estoy sin contacto conmigo, rechazo al otro. No estoy abierta a recibir. Pero si yo empiezo a recibirme, a escucharme, a honrar cada uno de los sentimientos que tengo, a honrar las necesidades, y soy la primera en la lista en dármelo, todo va a cambiar. Y eso sería un ejercicio maravilloso con lo que también están viviendo muchas familias, muchas parejas,
en el encierro, que se está detonando también la parte de las agresiones físicas, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen tip el escucharme, amarme y también el perdonarme, como decías, o sea, no hay peor juez que uno mismo, ¿no? No hay que, el que se exige más que uno mismo, ¿no? Entonces, cuando podemos darnos la oportunidad, como nos comenta Laura, de en este sentido, pues de escuchar nuestros sentimientos, yo creo que es magnífico y como nos dices, realmente estos hombres que siempre nuestras creencias hacia los presos, ¿no? Nuestros prejuicios también, y que también enjuiciamos sin conocer, y como dices, o sea, realmente no aplaudo, o sea, no estás, o sea, no estás convencida, no es decir convencida, pero no es la parte esta de aceptar, ¿no? Lo que hicieron sin enjuiciarlos, justamente es esta parte. La verdad es que para la mayoría de la sociedad, y me incluyo, sabemos que están esas personas ahí, pero realmente no las queremos mirar, porque justamente todo lo que hicieron es como un rechazo, o sea, están, pero no los quiero mirar. Pero también entonces, ¿qué pasa con las familias de esas personas, no? Y este trabajo que haces allá en Estados Unidos me parece, la verdad, extraordinario. Y cada sesión que tú haces con ellos, pues también estás trabajando tú, o sea, las emociones, estar en contacto a flor de piel con esas personas que de por sí, pues, te imponen por el lugar, ¿no? Y luego escucharlos, entonces es el abrir tu corazón, el abrir tu alma y ayudar desde el alma a sanar toda la historia que traen. Entonces, la verdad es que gracias, Lau, por compartir, por cambiar nuestra mirada y hasta me pongo así como, empiezo a hacer como contacto con eso y en algún momento, pues sí, casi se me salen las lágrimas, porque justamente no sabemos la historia de dolor que traen al llegar a, como dices, es una olla express, todos los sentimientos contenidos, desde el vientre, que puede ser, y cosas inimaginables que los seres humanos pueden hacer. Entonces, en esta mirada, muchas gracias, Lau, porque justamente en este encierro que están viviendo muchas personas, pueden aplicar todas estas cosas maravillosas que nos dices. Así es. Y es bien importante decirnos, aunque la mente te diga, ay, ¿cómo? O sea, siempre estamos esperando que los demás nos amen y que nos digan, te amo. Ay, te amo tanto, eres el amor de mi vida. ¿Y por qué no nos lo decimos? O sea, ay, no, pues no cuenta. No. La única relación que tengo es la mía conmigo. Porque yo soy la única persona en mi vida que conmigo me levanto, conmigo me acuesto, conmigo me duermo, conmigo me baño, conmigo voy a estar en los peores momentos y en los mejores momentos. No tengo un solo instante de vacaciones de mí. Y conmigo voy a pasar los últimos instantes de mi vida. Si yo no trabajo esa relación, si yo no me convierto en el amor de mi vida y duermo todo el día con el enemigo, entonces mi vida va a ser un infierno. Ahí en la cárcel una vez tuve la oportunidad de mirar. Estaba yo con 80 esa vez. Y de pronto entran los guardias. Había una como los baños portátiles, un poco más grande ahí. Era un gimnasio. Y me pepenan a uno y me lo meten ahí. Es como de metal la cosa esa, ¿no? Entonces estaba en confinamiento. Y el hombre pegaba de gritos, ¡y déjenme salir! Pero estaba, y yo sentía que se estaba lastimando porque pegaba en el fierro ese, ¿no?
Y entonces empecé a hablarles de esto que te estoy hablando ahorita. Y les dije, si a ti te encierran en 2 metros por 2 metros, observa con quién estás encerrado. ¿Estás encerrado con el que peor te puede tratar o con el que más considerado y más te puede amar? Entonces, la bendición de estar encerrado es que no hay nadie más que te puede lastimar más que tú. Y entonces el hombre, al escuchar eso, se fue calmando. Se fue calmando, se fue calmando. Entonces, ¿cómo te quieres ir de este mundo? ¿O cómo quieres vivir? ¿Con la persona que más te puede odiar o la que más te puede enjuiciar o la que más te sabe amar porque sabe por todo lo que has pasado, por todo lo que has sobrevivido? Si una persona ve que me enojo va a decir, Laura, no cambia, sigues idéntica, ¿no? No, si manipulo en derrotero, ay, sigues de manipulador. Pero nadie sabe que posiblemente me enojé a la 20ª. Ujú. O que llevo sin manipular 10 meses. Nadie lo sabe más que yo. Si yo no reconozco eso, los demás pueden decir misa y pueden enjuiciarme, pero si yo tengo conciencia del trabajo que he hecho, de quién soy y de las cumbres que he escalado, pues es para decirme, he adelantado. Exactamente. Y esto también, amigos, desde chiquitos podemos irlo trabajando con nuestros pequeños. Justamente eso, el que se reconozcan lo valiosos que son, que se reconozcan el amor que se tienen hacia uno mismo, que se reconozcan y honren de dónde vienen, del amor, ¿no? Entonces, justamente desde pequeños también es válido y es muy bueno ir trabajando con los pequeños, el que se reconozcan, el que si hablan, por ejemplo, no sé, un poquito bajito, entonces tienen que subir un poquito más su tono de voz para que también sean escuchados. Si ellos se pueden escuchar, el de enfrente los va a escuchar. Entonces, justamente es decir, esta parte de la autoestima, del valorarse, del amarse y a veces los padres exigimos demasiado a los pequeños porque queremos que sean exitosos, pero hasta dónde también coartamos lo que el niño siente. Entonces, justamente es esta parte de escucharlos, pero si no, si yo no me escucho, yo no puedo escuchar al de enfrente. Entonces, Correcto. justamente es lo que nos comenta Laura, es muy enriquecedor y podemos empezar a trabajar en cualquier momento, es bueno el mirarse y amarse y cambiar esta perspectiva que tenemos. En la medida que cambiemos nuestra perspectiva del mundo, lo vamos a mirar de forma diferente totalmente. Y nos comentabas en el video anterior, ¿no? Es correcto, ¿no? Y también darles espacio a los niños para que sientan, ¿no? Es, Exacto. es que expresen que están enojados y guiarlos, ¿no? Guiarlos a que un enojo bien observado, bien sentido, no llega a la violencia. Llega a la violencia cuando lo he reprimido y reprimido y reprimido y reprimido, ¿no? Y sobre todo es tener ese diálogo con nosotros de estoy aquí para ti, ya no te quiero cambiar, yo te escucho, yo te contengo, yo sé por lo que estás pasando. Y si le exigimos a alguien que nos trate de determinada manera, hacer una lista de cómo quiero que me traten y hacer eso yo conmigo primero. Si tú eres víctima de violencia en casa, ahí sí no tienes que ser espiritual. Ahí sí no tienes que decir, pues lo hago por... No, no.
ahí es salte de esa relación tóxica y abusiva, porque puede haber abuso emocional, sexual, físico, y ahí es cuando ya no tienes que estar ahí. Lo demás se puede trabajar. Sí, porque al final del día va creciendo esa violencia y justamente es esta parte de amarse. Entonces, si yo estoy permitiendo que me pegues, que bueno, que les peguen ciertas situaciones que realmente me estoy amando, o sea, eso es amor para mí, entonces, como dice Laura, o sea, al final del día, ¿qué haces ahí, no? Ay, así Hay es. que, sí es difícil, me imagino, tomar ese valor, pero ese valor me lo doy en el momento que me estoy amando. Entonces, si yo me amo, de ahí tomo el valor y hasta otra vez es como tomar el valor y salir adelante, o sea, salirme. No merezco este trato. Exacto. No me, porque la gente no puede parar, ¿no? Pero yo al salir me pueden parar. Exactamente, y al final de cuentas, el agresor tendrá que trabajar sus heridas. Y yo estoy Total, trabajando las heridas que me está causando. Entonces, al final de cuentas, no están solas, no están solos, pueden pedir ayuda, salirse y, bueno, con la cabeza fría, sin esa violencia que están viviendo, pensar a dónde se van a ir, pero lo importante es nuestra integridad y el amor que se tiene uno mismo. Y el totalmente. amor para los niños, o sea, porque finalmente Eso está agarro mis chamacos y me voy, porque no los quiero ver en una caja. ¿Cuántas muertes hay? ¿Cuántas también que les desgracian la vida cuando los queman, o sea, tantas atrocidades que hay, pero al final de cuentas no sabemos en qué momento, por qué llegaron ahí. Pero lo que sí podemos evitar es el llegar ahí justamente, o sea, no va a cambiar en este momento porque él tiene que sanarse. Como yo tengo que sanarme, entonces poner sana distancia. correcto. Ahora sí que muy sana distancia. No es fácil, pero siempre vas a encontrar a alguien que te apoye, que te contenga y sobre todo te vas a dar cuenta de lo capaz que es cuando Exacto. no tienes ese terror constante de querer evitar que el otro se enoje, que el otro sea violento. Sí, porque al final del día tratan de complacerlo, tratan Totalmente, cuando nunca es suficiente. cuando nunca va a ser suficiente, exactamente, que porque si es rojo, pues era morado, porque si es esto. Entonces, justamente es esta parte, cuando dice, llegan el primer golpe, ¿no? Va a aumentar, o sea, ya no hay de otra, ¿no? Ya como es el límite. Entonces, justamente esos semáforos que se van prendiendo, Pon aguas. atención, ¿no? Pon atención. Cuando Exacto, ya hay una preventiva, ahí paras, ¿no? Pero cuando ya hay un rojo es, ya, salte. Así. exactamente. Ay, sí, Exactamente. dale. Justamente. Y bueno, amigos, realmente la verdad es que esta serie de videos lo que queremos es también compartir desde el sentir y desde la experiencia que cada uno en el desarrollo de su vida, en la introspección que ha hecho, bueno, es compartir con cosas positivas, con cosas que realmente nos puedan ayudar como sociedad. Claro que podemos tener una sociedad mejor si nos permitimos empezar a trabajar con nosotros mismos. Todos los seres humanos tienen heridas. Haz la tarea. Y si haces la tarea, si todos hacemos la tarea, pues estamos re bien. Exactamente, y esa tarea es, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, en el autodescubrimiento, pues ya ahora sí que empiezas una carrera maravillosa, que no necesariamente es miel sobre hojuelas, pero justamente es esta parte, es muy, muy sanador, muy reconfortante, y sí, el poder mirar con otros ojos el mundo maravilloso que tenemos, y no es que siempre estés como, ay, mira, todo color de rosa, o sea, no, o sea, aprendes, pero no te enganchas, no tomas las cosas personales y entonces puedes vivir
más ligero, que Exacto. justamente es esta parte, Vivir ligero. vivir ligero. Ya, ya sale. Ay, gracias, Lau. Pues mira, casi estamos al final del cierre del video. Justamente podemos estar como horas en los dos maravillosos. Muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo más? Pues simplemente es conviértete en el personaje principal de tu historia. Tú no eres más que el principal, o sea, no sé cómo se dice, supporting actress, o sea, el de reparto. No eres el de reparto, eres el Ajá, principal, ¿no? Y está en tus manos qué guión quieres, qué guión quieres vivir, ¿no? A veces hay circunstancias que son dolorosas que no podemos cambiar, pero sí en ese momento amarte más y no menos. Eso es lo principal. exactamente. Amarnos más, no juzgarnos, Y porque si te juzgas, porque no lo podemos evitar, entonces es, ay, me estoy juzgando de que soy despreciable. Ama a esa parte que se siente así y decirle, híjole, te sientes que eres una despreciable, está bien, no te gusta, no sé cómo amarte, pero estoy dispuesta a amarte, estoy dispuesta a escucharte. ¿Por qué te sientes así? Así es. así es. Bueno, amigos, pues con este tip maravilloso de escucharnos y dejar que las cosas fluyan, vamos a salir adelante. Este encierro se tiene que acabar en algún momento. Hagan lo que tengan que hacer. Quédense en casa si se los permite también su operación diaria. Si tienen que salir, bueno, pues también cuídense, ámense, amen su familia, su casa, sus mascotas, todos. Sí podemos tener un mundo diferente, basado en el amor y en la congruencia. Así es. Bueno, Lau, pues muchísimas gracias por tu Gracias, tiempo, Ale. por tu energía, por tus consejos, esta charla maravillosa. Qué linda. Muchas gracias. No, Y gracias gracias a a ti. todos. Bye. Pues no sé, compartan por favor, no se olviden de compartir, denle like, busquen a Laura Garza en sus redes sociales, van a ir apareciendo también. En el video anterior también nos compartió, donde pueden contactar con ella, es un ser maravilloso, profesionista, congruente, y bueno, con esto pues cerramos, gracias, muchas bendiciones. Igualmente. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti. Gracias amigos por su tiempo. Bendiciones. Vamos a estar bien. Estamos bien. Chao. Bye. Adiós.